Bueno, estamos el día de hoy muy contentos de tenerlos presentes en nuestro segundo webinar de Conecta con API. Yo soy Isabela Forero, mucho gusto, soy analista de mercadeo y el día de hoy les voy a estar acompañando. Para los que nos acompañan por primera vez, API es la empresa especializada en garantías del sector inmobiliario. Llevamos 19, casi 20 años acompañando a las inmobiliarias del país y gracias a esta gran trayectoria hemos podido aprender de las experiencias de nuestros aliados y estamos aquí para compartir todos estos conocimientos con ustedes. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con dos expertos, el cual nos van a brindar un conversatorio de un tema muy importante, el cual es la terminación de contrato y de arrendamiento. En primer lugar, tenemos a Einer Gómez. Él es abogado, él es egresado de la Universidad Libre, es magíster en Derecho Procesal, él es especialista en Derecho Procesal, lleva 8 años de experiencia en el sector inmobiliario. También nos acompaña Keila Natalia Bianchá. Ella es abogada, lleva 7 años de experiencia en el sector inmobiliario y pues junto a API ya son 3 años. Y bueno, en este conversatorio vamos a tocar temas muy técnicos, pero se va a desarrollar de la manera más sencilla posible para que las personas que no tienen un alto conocimiento en derecho puedan entender toda profundidad. Sin embargo, les recordamos que las preguntas las pueden dejar en nuestro chat y bueno, las responderemos al final de la sesión. También vamos a estar grabando todo el webinar para compartirlos con ustedes por nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, le damos inicios a este conversatorio. Bienvenida Keila, bienvenido Einer. Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos en este espacio de Conecta con AFI. Soy Keila Natalia Bianchá, coordinadora del área de recuperación y contención de inmuebles de esta compañía. Hola, Iner, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo allá en Bogotá? Hola Keila, ¿cómo estás? Buenos días. Afortunadamente todo muy bien. Isabela, muchas gracias por esa presentación. Aguantando un poquito de frío porque Bogotá hoy amaneció con lluvia eterna. Pero bueno, Keila, gracias por este espacio, gracias por esta invitación y espero que podamos conversar sobre este tema tan particular que es la terminación de los contratos de arrendamiento. Bueno, Einer, para dar inicio a este conversatorio, quisiera que nos planteáramos lo siguiente. En AFI nosotros acompañamos a nuestros aliados inmobiliarios en los procesos de restitución y normalización del reporte de mora. Sin embargo, en las labores habituales hemos identificado una problemática que es muy recurrente, que es la terminación de los contratos de arrendamiento. Por esto, en esta ocasión, nos enfocaremos en reflexionar cuándo, cómo y cómo debería realizarse este tipo de determinaciones. Entonces, es necesario hacernos la siguiente pregunta, Einer. ¿Cuántas veces han tenido un arrendatario moroso durante meses esperando que pague y al final el inmueble termina más deteriorado? Keila, pero mira que deberíamos ir más allá y no solamente preguntarnos esto, sino cuántas veces hemos esperado a iniciar un proceso judicial y desafortunadamente hemos obtenido un fallo en contra por no haber terminado un contrato de arrendamiento en debida forma. Es por ese motivo que el día de hoy espero que podamos conversar, abarcar un poco la forma en la que debemos terminar los contratos, las causales para terminar los contratos de arrendamiento y la forma en la que se debe hacer. Einer, conforme lo que has mencionado, es pertinente entonces que hablemos de la regulación actual que rige la terminación del contrato de arrendamiento, por lo cual considero que dividamos este espacio en vivienda urbana y comercial. Sí, Keila, en efecto es muy importante poder dar claridad y tener muy claro que la norma que establece la terminación para los contratos o que regula en sí todos los contratos de arrendamiento de vivienda urbana está establecido en la Ley 820 del 2003, por la cual se expidió el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictaron un par de disposiciones adicionales. Frente a lo que tiene que ver con la terminación del contrato de arrendamiento, está establecido en los artículos 21 a 25 de dicha ley y en algunos cuantos artículos del Código Civil. Asimismo, frente a lo que es la terminación de los contratos en materia comercial, si bien es cierto, la regulación no está establecida para la terminación de los contratos en el Código Civil, en el Código de Comercio, discúlpame que el artículo 518 sí nos da unas luces
de la no renovación de contratos de arrendamiento en materia comercial y las causales que están allí enmarcadas. A su vez, el Código Civil, por analogía, nos trae algunas causales de terminación en materia comercial. Bueno, Einer, vamos a darle paso a la siguiente diapositiva, la cual nos enmarca las causales taxativas que regula la Ley 820 del 2003. Esta terminación es de contrato de arrendamiento de vivienda urbana, hago la claridad, por parte del arrendador, las cuales están estipuladas en el artículo 21. Tenemos en primer lugar el mutuo acuerdo. Sí, Keila, el mutuo acuerdo por temas netamente legales, por recomendación jurídica, normalmente cuando se presenta esta situación en la que logramos que entre arrendador y arrendatario exista un acuerdo para poder dar terminado ese contrato de arrendamiento, se haga a través de un documento. Entiéndase documento contrato de transacción, entiéndase documento denominado acuerdo de voluntades, donde podamos establecer la fecha de entrega del inmueble, la fecha de terminación del contrato de arrendamiento y lo más importante, se puedan aclarar temas que estén dispuestos frente a cualquier tipo de indemnización que se tenga que pagar. Bueno, Einer, pero el artículo 22 establece 6 numerales que encausan diferentes formas de dar por terminado por justa causa el contrato de arrendamiento. En el numeral 1 tenemos el no pago de los cánones de arrendamiento y sus respectivos reajustes dentro del término estipulado en el contrato de arrendamiento. En efecto, Keila, y como bien lo sabes, es una de las causales que principalmente se evoca para poder dar por terminado un contrato de arrendamiento. Esta causal, sin embargo, tiene un requisito legal frente a lo que son las acciones legales. Por consiguiente, y es una práctica que nosotros como abogados tenemos dentro de las cláusulas que recomendamos en los contratos de arrendamiento, y es que exista una cláusula de la renuncia a la constitución en mora. Para yo poder invocar esta causal, debo informarle al arrendatario que está incurriendo en una mora y de esta manera poder dar las acciones legales, inicio de esas acciones legales y dar por terminado el contrato de arrendamiento. Por eso es importante que para poder invocar esta causal dentro de los contratos de arrendamiento se encuentre la renuncia a la constitución en mora o a efecto de que esta no se encuentre en esos contratos, debemos dar inicio a la acción judicial que es la que nos permite constituir en mora al arrendatario y poder dar por terminado el contrato de arrendamiento invocando esta causal. Ok, esta causal es muy común dentro de los procesos de restitución que nosotros actualmente adelantamos. Bueno, también tenemos la no cancelación de servicios públicos que causa la desconexión de dicho servicio. Y bueno, si bien es otra, dentro de ese mismo numeral, el no pago de las cuotas de administración, claramente haciendo la salvedad que en el contrato de arrendamiento debe estar estipulado que esto corresponde a cargo del arrendatario. En efecto, Keila, mira que aquí nos habla el artículo, en este numeral segundo, de dos causales de terminación que podemos invocar por justa causa como arrendadores, pero extrañamente vienen en un solo numeral. Entonces, partamos las dos. Primero, la no cancelación de servicios públicos cuando están a cargo del arrendatario. Esto, como lo indica la norma, debe generar una suspensión de ese servicio público. Por consiguiente, yo como arrendador, para poder invocar dicha causal, debo tener los elementos de prueba suficientes para demostrar que ese no pago o ese continuo mal pago ha generado la suspensión de esos servicios públicos. De hecho, lo que recomendamos por eso siempre, cuando los servicios públicos están a cargo del arrendatario, es hacer esa revisión periódica, ese análisis de esas facturas para poder establecer si hay algún tipo de suspensión o mal pago de esos servicios públicos. De no ser así y no lograr demostrar que se han suspendido los servicios públicos, sino que simplemente hay un retraso continuo en el pago que no ha generado suspensión, no podríamos tener esto como causal de terminación del contrato. Bueno, Einer, en el numeral 3 tenemos otra causal que es el subarriendo total o parcial del inmueble. También la cesión del contrato que
traslada ese goce del inmueble o el cambio de la destinación del inmueble por parte del arrendatario sin expresa autorización del arrendador. No sé si recuerdas un caso que tuvimos acá en Antioquia en el cual el arrendatario hizo un contrato de arrendamiento, cedió a otra persona, a un tercero, ese goce del inmueble y también lógicamente lo utilizó para otra destinación que finalmente el tercero, como no estaba relacionado con ese contrato de arrendamiento en el cual involucraba a la inmobiliaria, no le importó las condiciones de entrega. Sí, lo recuerdo claramente, Keila, que de hecho me sirve para hacer la siguiente observación. Primero tenemos que tener en cuenta que este numeral tercero nos habla de tres maneras diferentes o tres causales por las que podamos dar la terminación a esos contratos. El subarrendo total o parcial, como bien lo indicaste, pero aquí la parte más importante que es una segunda. La cesión del contrato o del goce del inmueble. No necesariamente debe darse un traslado o una cesión de ese contrato, sino simplemente que yo el goce del inmueble se lo otorgue a un tercero. Aquí hay algo muy importante y es que en la práctica comercial, cuando firmamos contratos de arrendamiento, muchos arrendadores tenemos por costumbre arrendar el inmueble para una persona A que finalmente va a ocupar una persona B. Suele pasar la señora María que toma el arriendo del inmueble para su hijo Juan, pero Juan no queda dentro de ese contrato de arrendamiento. Para poder invocar esta causal es necesario que yo pueda demostrar que yo como arrendador jamás di esa autorización. Pero si a través de un correo electrónico el arrendatario logra demostrar que yo como arrendador sí tenía conocimiento de que el goce del inmueble no iba a ser para mí, que estoy firmando el contrato de arrendamiento, sino para un tercero que es mi hijo, no sería una causal válida. Por eso es importante que ella como abogado hacer la observación a todos los arrendadores que siempre que yo vaya a tener un tercero habitando un inmueble y tenga conocimiento de ello, en la medida de lo posible esté como una parte del contrato de arrendamiento. Ahora, Sí, Einer, eso finalmente, es, mira, sí. mira que finalmente ese cambio de destinación también está dado cuando yo, por ejemplo, dentro de un inmueble tengo arrendado para vivienda, tengo una papelería, tengo una miscelánea. Ujú. Muchas veces suele pasar mucho en propiedad horizontal que se le da esa destinación comercial a los inmuebles. Ese cambio de destinación sin que el arrendatario el arrendador, disculpa, me lo hubiera aprobado, es una causal válida para dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Sí, Einer, es parte como de la costumbre de acá en Colombia que suceda mucho que el papá, el hermano, eh, suscriba el contrato de arrendamiento para su familiar, que es un tercero que finalmente va a habitar el inmueble, ¿sí? Si bien, pues, esto es una práctica que utilizan mucho los arrendatarios, pero el riesgo que se corre es que finalmente ese tercero que lo habita no se encuentra obligado con un contrato para con esas obligaciones que tienen inmersas, como de la entrega, como el pago de cánones de arrendamiento. Exacto, Keila. Entonces, frente a esto, siendo una causal de arrendamiento, reitero que es necesario que no se cuente con autorización o por lo menos no tenga el conocimiento el arrendador de esta situación. Listo, Einer. Además, tenemos como causal el numeral cuarto, que es la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad de los demás vecinos o la destinación del inmueble para actos delictivos que pueden estar configurando un delito que se encuentra contemplado dentro del Código Penal, que directamente puede afectar el inmueble del propietario. Keila, mira que hay algo muy particular para que lo tengamos presente. Vamos en el numeral cuarto del artículo 22 de la ley 820 para las personas que se están conectando. Pero a pesar de que vamos en el numeral cuarto, es la octava forma o la octava causal para terminar un contrato de arrendamiento. Y al igual que los numerales anteriores, este numeral cuarto lleva inmerso dos situaciones como causal justificada para dar por terminado un contrato de arrendamiento. La primera de ellas es la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad
de sus vecinos. Aquí hay que hacer un salvedad en un tema, que y es muchas veces tenemos mal acostumbrados nosotros los arrendadores a indicar que voy a dar por terminado un contrato de arrendamiento porque recibí una llamada del vecino, porque recibí una llamada del administrador, porque recibí una llamada del propietario que me comentó que el arrendatario hacía bastante ruido. Esto no es una situación con la que yo pueda mediar o que me sirva de prueba a mí para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Es clara la norma al indicar que debe existir o deben estar estas situaciones debidamente probadas por una autoridad policiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como medio de prueba yo mínimamente debo tener la queja interpuesta o bien sea ante el inspector de policía o bien sea ante la estación de policía o bien sea ante la alcaldía local o en tratándose de propiedad horizontal ante el Consejo de Administración. Estas autoridades o estos documentos donde están estas quejas son las que me permiten a mí tener el soporte suficiente para poder invocar esta causal y poder dar por terminado el contrato. Si yo no tengo un documento o un medio de prueba con el cual pueda demostrar que existe esa circunstancia y que esa situación se viene presentando, no va a ser suficiente indicar que es porque se vienen presentando hechos que perturban la tranquilidad de los vecinos, porque no tengo cómo probar. Ok, Einer, pero además tenemos una causal que es la realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin expresa autorización del arrendador. Es muy común que el arrendatario, cuando le entregan su inmueble, haga algún tipo de adecuación, instalación específica de energía, el cambio del closet, ¿sí? Si no media una autorización expresa, se configura un incumplimiento del arrendatario. Sí, Kelly, mira que este numeral número quinto es uno de los numerales que normalmente causan más impacto en lo que son las terminaciones de los contratos de arrendamiento y precisamente la recepción de ese inmueble después de haber dado por terminado ese contrato de arrendamiento. Hay que tener en cuenta, y como bien me indicabas al principio, el cómo y el cuándo dar por terminado un contrato de arrendamiento. Cuando yo quiero invocar esta causal de arrendamiento como arrendador, el consejo o la observación que nosotros podemos dar como abogados es que se permita identificar hasta qué punto esa mejora, ese cambio o esa ampliación que se dio a ese inmueble ha generado un detrimento para el mismo inmueble o para el propietario. Esto, ¿en qué sentido, Keila? En que muchas veces cuando vamos a recibir un inmueble o vamos a dar por terminado un contrato de arrendamiento, no evaluamos si realmente es una mejora que nos va a servir a nosotros como propietarios, si es de pronto una modificación que por el contrario no está disminuyendo, digámoslo así, el conjunto del inmueble, sino que le está dando la mejora y le está dando un plus. Si bien es cierto, cualquiera mejora o cambio que se realiza al inmueble sin previa autorización nos da para terminar el contrato de arrendamiento como una justa causa, es necesario que podamos validar si esas modificaciones realmente nos van a generar un perjuicio o por el contrario nos van a generar una ganancia. Bueno, Einer, pero hace unos días me pasó con un caso en el que el arrendatario le cambió de color las paredes, ¿sí? En el inventario inicial estaban blancas, ¿sí? Pero finalmente él las iba a entregar, el mueble lo cambió de color a negro, ¿sí? En este caso es un incumplimiento del arrendatario y debe restituirlo a su entrega natural, como fue entregado el inmueble. Sí, de hecho, Keila, en ese particular, cuando nosotros nos llegamos a recibir inmuebles por este tipo de daños, hay que tener en cuenta que hay daños que son de uso común o situaciones que son de uso común y otras que no son de uso común. Claramente, cambiar toda la pintura de un apartamento no es un uso común y si no está autorizado por el propietario, es una causal válida para dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Gracias, Einer. Bueno, adicionalmente se añade estas causales de la violación por parte del arrendatario a las normas respecto al
reglamento de propiedad horizontal, cuando se trata de viviendas sometidas a este tipo de régimen. Pero, Einer, esto se vuelve algo muy relativo porque hay demasiadas administraciones de propiedad horizontal que imponen multas sin agotar ese respectivo debido proceso. Recordemos que el debido proceso es un derecho fundamental que no se le puede vulnerar a los arrendatarios. Mira, Keila, esto es como administrador de propiedad horizontal, te puedo decir que esta es una de las falencias más grandes que tienen algunos arrendadores frente a lo que es la causal de terminación de un contrato de arrendamiento por la violación precisamente a esas normas en los reglamentos de propiedad horizontal. De hecho, tuvimos un caso en el que el arrendatario realizó unas reparaciones de su vehículo en el parqueadero de la propiedad horizontal. En razón a esa situación, está establecido dentro del reglamento interno que no se podía hacer ningún tipo de reparaciones y no se podía hacer nada dentro de ese inmueble, dentro de esa unidad. Conllevó a la imposición de una multa. Sin embargo, y pese a que esta fue la causal que el arrendador quiso invocar para dar por terminado el contrato, no fue posible dar por terminado ese contrato. ¿Y esto por qué, Keila? Porque el reglamento, si bien es cierto, la imposición de sanciones y la forma en la que se imponen las sanciones no está establecida en la Ley 675 del 2001. La Corte Constitucional, a través de fallos de tutela, y la Corte Suprema de Justicia han sido bastante claros, como bien lo indicabas, de que se debe acotar un debido proceso. Y ese debido proceso, Keila, es muy similar al debido proceso cuando yo voy a dar por terminado un contrato laboral por justa causa. ¿Qué quiere decir esto? Para yo poder, como administrador, imponer una sanción, debo tener una queja debidamente elevada hacia ese arrendatario, la posibilidad de un término para que él presente las pruebas y después de interpuesta una sanción, darle un recurso de apelación. ¿Esto qué quiere decir, Keira? Que para dar por terminado o invocar esa causal y dar por terminado el contrato de arrendamiento, yo como arrendador debo estar plenamente seguro de que se le dio el debido proceso a la imposición de esa multa. Desafortunadamente, muchas veces a los arrendadores simplemente les dicen, tienen una multa por 800.000 pesos, por 1.000.000, por 500.000 pesos, pero lo que no tenemos en cuenta es si se agotó o no se agotó ese debido proceso. Muy bien, Einer, gracias por esa apreciación y es muy importante de que las administraciones soporten esos llamados de atención antes de imponer algún tipo de multa debidamente comprobado, con pruebas, con el registro fotográfico de las cámaras de seguridad, toda esta situación que lo rodea y no simplemente hacer llamados de atención porque el vecino realizó una queja, hay que hacer la indagación debida. Así es muy importante para poder invocar esto como una causa de terminación de contrato, Keila. Listo, muchas gracias. Bueno, Einer, pero si no existe una justa causa y simplemente el arrendador considera darlo por terminado de manera unilateral durante sus prórrogas, también lo puede hacer. El arrendador no está obligado a continuar con este contrato de arrendamiento. Claro, Keila. En ese aspecto, lo que acabamos de nombrar, esos 6 numerales establecidos en el artículo 22 de la ley 820, que se traducen básicamente a 11 causales para terminar un contrato de arrendamiento con justa causa, eh, enmarcan también el numeral número 7. Es la forma o los requisitos que yo necesito para dar por terminado un contrato de arrendamiento sin justa causa. Y básicamente se traduce en que, Keila, en que para yo como arrendador poder dar por terminado un contrato de arrendamiento durante sus prórrogas, debo obligatoriamente indicar al arrendatario con 3 meses de anticipación a esa fecha que voy a dar de terminación, la terminación de ese contrato de arrendamiento y un pago de una indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento. Aclaro, esto cuando no se enmarque la terminación del contrato como una justa causa.
Bueno, Einer, ya hablamos de estas justas causas, vamos dándole paso al siguiente punto que obedece a 4 causales especiales de terminación unilateral por parte del arrendador. Estas causales son muy específicas en las cuales se enmarcan cuando el propietario o poseedor del inmueble lo necesite para su propia habitación por un término no menor a 1 año, además de cuando el inmueble deba demolerse para efectuar una nueva construcción y cuando deba entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas de un contrato de compraventa. Sí, estas tres causales, Keila, si bien es cierto, no se enmarcan o no están establecidas en el artículo 22 como numerales con justa causa, adicional a que los pueda dar por terminado, me traen un requisito adicional y ese requisito adicional, Keila, es la constitución de una garantía. Es decir, Ujú. para poder dar por terminado el contrato de arrendamiento por el numeral A, B y C, yo debo constituir una garantía ante una aseguradora, entiéndase para este caso, por ejemplo, porque lo he manejado con seguros del Estado, debo manejar una caución que me garantice por 6 cánones de arrendamiento, 6 meses de arrendo, que me garantice o que me permita a mí garantizar como arrendador o como propietario que voy a darle efectivo cumplimiento a esa causal. Es decir, yo constituyo una caución para poder demostrar que yo voy a habitar el inmueble por un término no menor a 1 año o que voy a hacer algún tipo de reparaciones. Esto quiere decir, Keila, que para poder dar por terminado ese contrato de arrendamiento invocando estas causales, debo avisar no solamente con 3 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, sino que esa fecha o esa carta de terminación, ese documento y ese aviso, debo acompañarlo por la caución de establecida en la norma. Bueno, Iner, pero adicionalmente a estas causales taxativas que se encuentran como especiales, también se añade la plena voluntad de darlo por terminado, pero en este caso aplica cuando tiene 4 años de ejecución. Acá hay como un tipo de causal especial que protege al arrendatario que ya tiene antigüedad en el inmueble y le impone al arrendador la obligación de indemnizar al arrendatario con 1.5 veces del canon de arrendamiento. Claro, Keila. Cuando yo no tengo una causal justa o teniendo esa causal justa para dar por terminado el contrato de arrendamiento y el arrendatario lleva más de 4 años con ese contrato de arrendamiento, como arrendador estoy obligado a pagar esa antigüedad. Y esa antigüedad es la que me obliga a mí como arrendador a indemnizar al arrendatario con una suma equivalente al precio 1.5 veces el canon de arrendamiento. Es decir, que si una persona lleva más de 4 años en el inmueble, yo por voluntad, por esa voluntad de dar por terminado el contrato, estoy obligado a pagar 1 vez y medio ese canon de arrendamiento. Quiere decir esto, Keila, que es una indemnización muy aparte a la que se paga Ujú. por la causal de terminar un contrato sin justa causa. Gracias, Einer. Bueno, vamos a darle paso al siguiente punto, que son las causales de terminación por parte del arrendador en materia comercial, ¿sí? Son similares a las anteriormente mencionadas. Tenemos el incumplimiento del arrendatario, la ocupación propia, la actividad. Esta ocupación propia tiene que ser con actividad diferente, actividad económica diferente a la que estaba desarrollando el arrendatario y cuando el inmueble deba ser reconstruido. Sí, Keila. Mira que en particular, como lo mencionábamos al inicio de la conversación, cuando yo hablo de terminación de contratos en materia comercial, no tengo una regulación específica que me hable a mí de unas causales taxativas para dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Si bien tenemos el artículo 518 que nos habla de unos derechos de no renovación, tenemos que irnos a la ley civil, al Código Civil precisamente hablándolo, para poder dar por terminado un contrato o enmarcar alguna causal
determinación de contrato de arrendamiento. Básicamente, las causales de terminación de un contrato de arrendamiento en materia comercial están derivadas del mismo contrato de arrendamiento y el incumplimiento que le dé a ese contrato de arrendamiento. Sin embargo, no lo puedo terminar así porque sí. El artículo 518, o mejor dicho, cualquier comerciante o cualquier arrendatario que esté en un establecimiento comercial y tenga más de 2 años en el inmueble, tiene un derecho automático a que le sea renovado el contrato de arrendamiento. No es básicamente, voy a terminar el contrato como arrendador porque así lo quiero. Transcurridos esos 2 años, la persona tiene el derecho de continuar en ese inmueble. Sin embargo, el artículo 518 me establece estas circunstancias, las que estás mencionando. Si yo necesito el inmueble para una ocupación propia, puedo darlo por terminado sin ningún inconveniente. Al igual que la actividad económica, si voy a prestar una actividad económica diferente a la que ya está funcionando allí. ¿Recuérdalo del Goodwill, Keila? Sí, dale, entonces vamos a seguir avanzando para puntualizar los requisitos para la terminación del contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces tenemos, por parte de las causales generales, ¿sí? Tenemos que para los incumplimientos del arrendatario, su requisito esencial será demostrar probatoriamente que realizó ese incumplimiento de las causales anteriormente mencionadas. Sin embargo, si el arrendador quiere darlo por terminado de manera unilateral, durante sus prórrogas debe existir el previo aviso notificado al arrendatario a través del servicio postal o bueno, estamos en el 2025, el uso de las tecnologías nos permite esto a través de correo electrónico certificado. Debe ser con una antelación no menor a 3 meses y pagar la indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Recuerda, Keila, que esto es cuando yo vaya a dar por terminado un contrato de arrendamiento de manera unilateral sin Sí. justa causa. Sin embargo, sea cual sea la forma en la que yo vaya a dar por terminado el contrato de arrendamiento, como bien lo acabas de indicar, Keila, es necesario que yo informe a través de un servicio postal autorizado. Ojo, y entendiéndose hoy en día con el uso de los medios digitales, es requisito indispensable para evitar algún tema de un fallo en contra dentro de un proceso, que la comunicación que yo envíe lo haga en la medida de lo posible, como bien lo indicas, a través de un correo postal autorizado electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente basta con enviar el correo electrónico, sino que yo pueda demostrar que el correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del arrendatario, de ese correo electrónico del arrendatario, y en la medida de lo posible que podamos observar o que podamos certificar que él lo leyó, él lo abrió. Por eso es indispensable que lo hagamos a través de empresas postales, Servientrega, 427, Interrapidísimo, que nos prestan ese servicio que nos permite traducir ese envío físico a través de un correo con sello, nos lo permite homologar a un correo electrónico debidamente certificado. Ok, Einer, pero también en cuanto a las causales específicas, tenemos que tener, o sea, diferenciar los requisitos, que para este caso es el preaviso y la caución, el pago de esta caución. Es muy importante que hay el tema de la caución. Muchas veces nosotros consideramos o como arrendadores y como abogado he escuchado muchas veces que las personas incurren en un error cuando dicen yo necesito el inmueble para mi habitación como propietario porque voy a vivir allí, necesito que el arrendatario me desocupe. Pero no es solamente que el arrendatario me desocupe, yo debo y estoy en la obligación de establecer esa caución. Sin el pago de esa caución, básicamente el arrendatario puede negarse a entregar el inmueble frente a esa causal específica. Es necesario y obligatorio pagar esa caución. Listo, Einer. Pero entonces, referente a los requisitos, en materia comercial tenemos el preaviso que debe ser debidamente notificado al arrendatario y el pago de la indemnización según lo contemplado en el Código de Comercio. Keila, mira, el artículo 522 nos habla de los casos de indemnización al arrendatario en materia comercial. Yo cuando he invocado esa causal de terminación
específica o especial que trae el artículo 518 y por el cual no le he dado la renovación al contrato de arrendamiento, tengo un lapso establecido, o bien sea para darle el destino al local que he solicitado. Te voy a poner un ejemplo muy claro que es la que lo vivimos. Cuando yo solicito ese inmueble en el que funciona un taller de motos, ¿sí? Porque voy a poner una papelería. Yo solicito y no doy esa renovación, pero tengo un lapso de 3 meses para iniciar esa nueva acción, discúlpame, actividad económica y darle esa destinación para la cual lo solicité. O en su defecto, tengo los 3 meses siguientes a la entrega de ese inmueble, a la recepción del inmueble, para dar inicio a las obras o mejoras que necesito hacer. Si yo, transcurridos esos 3 meses, no he iniciado las obras o no he iniciado, no le he dado la destinación al inmueble para el cual yo lo solicité, debo pagar una indemnización y que se traslada básicamente en el lucro cesante que puede tener ese comerciante. Los gastos necesarios para la nueva instalación de su local en otro lado, si tiene trabajadores, las indemnizaciones por despidos en ocasión a la clausura o traslado del establecimiento comercial. Muy bien, Einer, pero entonces vámonos a otro punto de vista, siguiendo con esta temática, para las causales por las cuales se puede dar terminado un contrato de arrendamiento por parte del arrendatario. La ley 820 también contempla en su primer numeral el incumplimiento por parte del arrendador, cuando suspenden los servicios públicos por acciones premeditadas por parte del arrendador o porque no paga a tiempo este servicio y en el contrato se estipuló que estaba a cargo del arrendador. Esto genera un tipo de consecuencias que afectan pues el goce y el disfrute del inmueble. Keila, en efecto, el hecho de que de que el arrendador incumpla dentro de sus obligaciones va inmerso el tema de los servicios públicos. De hecho, el artículo 24 de la ley 820 nos habla sobre la suspensión de la prestación de servicios públicos al inmueble por esa acción del arrendador, disculpa. Pero, ¿qué quiere decir ello, Keila? Muchas veces, y hemos tenido casos, yo como abogado particularmente he tenido casos, en los que por situaciones administrativas o cualquier otro tipo de situación se olvida pagar un servicio público cuando están a cargo del arrendado. Ese olvido de ese pago de esos servicios públicos puede causar daños irreversibles al arrendatario. Por eso ese artículo 24 está claro que habla que cuando hay una suspensión del servicio público es una causal válida para terminar el contrato de arrendamiento. Y no es que por el hecho de que hubieran suspendido el servicio, yo te pongo el ejemplo, que lo suspendieron una hora, corrimos, pagamos el servicio público y hay reconexión, que me duró un día, porque duré mientras que el pago entró al banco. Ese solamente hecho de que hubieran suspendido el servicio es una causal válida para que el arrendatario dé por terminado el contrato de arrendamiento. De hecho, Keila, no sé si te acuerdas, acá en Bogotá tuvimos un caso muy particular en el que se suspendió el servicio de energía dentro de en un apartamento por el término de una hora. Desafortunadamente, dentro del apartamento había una persona que estaba dependiente de un respirador artificial. Esa hora pudo haber causado su muerte. De hecho, es tan así que la ley es taxativa en indicar que el corte de servicios públicos es una causal válida para que el arrendatario dé por terminado el contrato. Einer, considero que a veces no se dimensiona el rigor que tiene la norma. Por lo menos este incumplimiento de la suspensión de servicios públicos puede comprometer temas vitales, incluso o temas en contratos comerciales de la producción. De pronto por esa hora se le perdió la producción que tenía el comerciante allí en ese local comercial. Entonces no dimensionamos más allá las consecuencias que puede traer esa suspensión, así sea por una hora. De hecho, Keila, ese artículo 24 es muy particular porque el artículo 24 solamente nos habla como causal de terminación de contrato taxativa eh, eh, a favor del arrendatario de esas dos causales. La primera, como bien lo indicábamos, ahora la suspensión de sus servicios públicos.
y la segunda, el incumplimiento por parte del arrendador. Pero ese Ujú, incumplimiento por parte del arrendador es muy amplio. Es muy amplio en el ujú, sentido de que no solamente es el incumplimiento contractual que exista, sino el del goce y el uso por procederes del arrendador que afecten gravemente al arrendatario. ujú. Recuerdo, Keila, que en algún momento me comentabas el caso particular de Medellín, en el que una persona arrendadora, ya que hay que hacer la salvedad, y es muy importante para nosotros como arrendadores que tengamos en cuenta que la relación contractual y la relación que rige el contrato de arrendamiento no es una relación, disculpa lo que voy a decir, que hay la de tres, no es un triángulo amoroso. La relación contractual es bilateral. En la relación contractual está propietario, arrendador, discúlpame, y arrendatario. No podemos hablar de que en un contrato de arrendamiento está involucrado con la parte de arriba el arrendador, en una parte el arrendatario y en la otra parte el propietario. Y eso lo digo porque, Keila, ese inciso segundo de la incursión reiterada del arrendador en Ujú, procederes que afecten gravemente al arrendatario están dadas también por el propietario. Caso particular ujú. que estaba comentando Keila, no sé si lo recuerdas, en el Es caso en el el que caso de que el propietario irrumpía la tranquilidad, ¿recuerdas? Que exactamente, todos los días iba en estado de alicoramiento y amenazaba al arrendatario. Bueno, esta puede ser la versión del arrendatario, pero si debidamente lo soporta con una denuncia ante la autoridad respectiva, es válido. ¿Sí? Y pues claro. eso genera un incumplimiento por parte del arrendador porque está irrumpiendo la tranquilidad del arrendatario. Se supone que si arriendan el inmueble es para disfrutarlo, usarlo en tranquilidad. Exacto, Keila. Entonces, similar a lo que hablábamos ahora, mira que Ujú, no solamente que el arrendatario dé esos argumentos, sino que el arrendatario también debe demostrarlo, bien sea ante autoridad de policía, alcaldía, finalmente son todas autoridades policivas, pero también debe contar con esos elementos materiales ujú, probatorios que permitan entender que la situación se está dando para que la invoque como una causal. Finalmente, lo que mencionabas ahora, Keila, al igual que como el arrendador puede dar por terminado en cualquier tiempo de manera unilateral el contrato de arrendamiento, el arrendatario también lo puede hacer, al igual con el pago de una indemnización. Indemnización que se transfiere en 3 meses de canon de arrendamiento. ujú. Bueno, además tenemos el mutuo acuerdo entre las partes, que pues ya como lo mencionabas, esto debe ser por conciliación, se recomienda que sea un acuerdo escrito en una transacción. Si no existe una justa causa para terminar el contrato de arrendamiento, de igual manera el arrendatario lo puede hacer al vencimiento, ¿sí? No está obligado, como tú dices, no está obligado a continuar con el contrato de arrendamiento. Claro, pero ten presente que debe agotar el requisito de, el aviso. Debe hacerlo con tres Ujú. meses de antelación a la fecha de terminación de ese contrato de arrendamiento. Ni un día más, pueden ser, ni un día menos, discúlpame, pero pueden ser muchos días más. Pero Bueno, debe sí. ser establecido obligatoriamente con 3 meses de anterioridad. Si no Muy está dentro de los importante ese meses de aporte, sí. anterioridad, claramente es una terminación por parte del arrendatario que no sería válida. Listo, Weiner. Bueno, muy importante ese aporte para hacer la claridad, ¿cierto? Pero bueno, vamos a seguir esta conversación, vamos a puntualizar en cuáles son aquellas consecuencias negativas que se presentan cuando no se logra solucionar, dirimir este conflicto a tiempo. Entre ellas tenemos el abandono del inmueble. El abandono del inmueble deriva a situaciones que son el deterioro del mismo, la suspensión de servicios públicos y fallos en contra. No sé si has visualizado que a nivel procesal se puede generar un riesgo conforme a lo contemplado en el artículo 384 del Código General del Proceso, lo cual es de carácter imperativo. ¿Qué es imperativo? Que es ley para las partes, para todos los colombianos o bueno, los ciudadanos que nos encontramos bajo este régimen, nos obliga a la aplicación de este artículo, porque dentro de un proceso existe la posibilidad de que el demandado alegue como excepción de que abandonó el inmueble
porque claramente lo tiene que probar que existió la renuencia en el recibimiento del inmueble y alegar el cobro de lo no debido. Pero mira, Keila, que, bueno, en efecto es un tema, es un tema grandioso, es un tema que necesita que abarquemos otro espacio, porque el artículo 384 tiene, a pesar de ser muy corto, tiene unas particularidades muy dadas. Sin embargo, frente a lo que mencionabas de cuáles serían las consecuencias negativas, no solamente es el abandono del inmueble, el deterioro que se pueda presentar, suspensión de servicios públicos y todo lo que va ligado al inmueble, sino es la consecuencia legal que trae la terminación de un contrato de arrendamiento. Por eso es muy importante que, como iniciabas tú esta conversación, y es el cómo terminar un contrato de arrendamiento. Como arrendador estoy obligado y estoy llamado a seguir los pasos que están establecidos, no por mí como abogado, sino por la ley 820 del 2003, discúlpame, que tiene establecidas las formas en las que yo debo terminar ese contrato de arrendamiento. El cuándo debo terminar ese contrato de arrendamiento es el enmarcar esas causales de terminación de contrato, más allá de la no cancelación de los cánones de arrendamiento, que finalmente, y sabemos, es la que más impacta a los arrendadores, y es si esas causales sí se enmarcan o qué me falta para enmarcarla. Básicamente hablaríamos en materia penal si puedo tipificarla, si puedo armarla, si puedo enmarcarla en esa causal de terminación. Con esto logramos evitar muchas cosas. Porque hay algo muy particular, Keila, y es algo que debemos llevar a la reflexión, y nosotros como abogados lo tenemos muy claro, pero es importante llevar a la reflexión de que en el momento de que como arrendador envío una comunicación, envío una carta, envío un preaviso y estoy dando por terminado un contrato de arrendamiento, esa fecha de terminación de contrato de arrendamiento es la fecha de vigencia de esa relación contractual. Por consiguiente, Keila, si yo doy por terminado un contrato de arrendamiento siguiendo todos esos parámetros y esos requisitos a hoy 30 de septiembre, si la persona desocupa el inmueble, pero por X o Y motivo no logramos llegar a un acuerdo para recibir el inmueble, no quiere decir que el día primero yo ya tengo la prórroga del contrato. Entonces es reflexionar, Keila, de que la actividad o lo que yo ejerza para dar por terminado ese contrato de arrendamiento tiene una implicación principal y es la terminación. ¿Y qué es la terminación? Simplemente es la cesación de las obligaciones, tanto por parte del arrendatario como por parte del arrendador. Listo, Einer, muy importante este aporte, pero ya para finalizar me parece importante que dejemos como tres reflexiones claves. Para mí no basta con saber cómo terminar un contrato de arrendamiento porque ya la ley 820 del 2003 nos da esas causales. Lo esencial es saber cuándo hacerlo. Terminar a tiempo un contrato de arrendamiento protege a la inmobiliaria y al propietario, ¿sí? Sabemos que tú lo explicabas, no es una relación de tres, pero indirectamente va a tener las consecuencias que va a sufrir el propietario. En AFI acompañamos en todo proceso, pero la diferencia entre un caso exitoso y un caso que de pronto tenga una consecuencia de estas negativas o una eventual condena en costa, está en el momento de saber cuándo decidimos actuar entre una alianza de la inmobiliaria y la afianzadora. Es muy importante, Kelly. Es demasiado importante. Listo, muchas gracias a todos por este espacio, esta conversación, Einer, como siempre. Keila, muchísimas gracias a ti, gracias a Isabela por esa presentación, gracias a AFI por haber abierto este espacio para conversar un poquito, es conversar sobre las causales de estas terminaciones, cómo lo vamos a dar. Y pues Isabela y Keila, como siempre, dispuesto para ustedes. Sé que tenemos un espacio para algunas preguntitas y aquí dispuesto para contestarlas. Bueno, les agradecemos demasiado a todos por su participación. De verdad que nos encanta tenerlos con nosotros y pues es muy gratificante ver la acogida tan grande que ha tenido este proyecto de Conecta con AFI, que fue creado especialmente para ustedes, nuestros clientes. Y bueno, vamos a proceder con las preguntas. Sabemos que son muchas preguntas. Vamos a tratar de resolver la mayoría de dudas. Sin embargo, saben que las preguntas que no se alcancen a responder se pueden consultar a través del consultorio jurídico. Entonces, bueno, la primera pregunta que tengo por acá es,
Si un arrendador quiere dar por terminado un contrato de arrendamiento que tiene, ejemplo, 5 años desde su inicio, ¿deberá indemnizar y cuándo lo puede hacer? Sí, el arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento, pero hay que tener en cuenta un factor, que es la antigüedad. Él puede darlo por terminado al vencimiento, pero deberá indemnizar al arrendatario con 1.5 del canon de arrendamiento, ¿sí? Lógicamente, deberá notificarlo con antelación de que su contrato no se va a prorrogar. Vale, Keila, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿el arrendador podrá, por plena voluntad, terminar el contrato de arrendamiento al vencimiento del contrato de arrendamiento? Sí, Isabela, mira que es una respuesta o es una pregunta muy similar a la anterior, en el sentido de que puede darlo por terminado en cualquier tiempo, siempre y cuando dé el aviso con los 3 meses de anticipación. Es decir, si yo no voy a prorrogar ese contrato de arrendamiento y no le voy a dar continuidad a ese contrato de arrendamiento a la fecha de terminación, puedo, con los 3 meses de antelación, indicarle al arrendatario que no se le va a renovar ese contrato de arrendamiento. Vale, esta pregunta me parece muy interesante. Creo que más de una persona puede tener dudas y es ¿qué se puede hacer cuando se arrienda para vivienda y las personas colocan una actividad comercial y manifiestan que es trabajo en casa? La destinación para vivienda urbana es muy clara. La destinación para vivienda urbana es simplemente para habitación. Se puede confundir el trabajo en casa, se puede confundir con, Isabela, con algún tipo de actividad, digámoslo, ofimática. Es decir, si yo en la vivienda estoy dando una actividad simplemente de trabajo, como abogado, por ejemplo, donde tengo que atender un cliente, donde tengo que hacer alguna particularidad, digamos lo que no hay una destinación, sino es algo arraigado a eso. Diferente es, y te voy a poner el ejemplo, en una de las unidades residenciales donde actúo como administrador, tenemos la particularidad de que fue arrendado para vivienda, pero la persona lo destinó para un spa. Esto o ese tipo de situaciones o actividades económicas que derivan en la utilización de cualquier otro medio que no sea un computador, sino que sean otras actividades donde tengan un impacto, donde tenga que entrar personal, donde tengan que entrar muchas otras personas a ese inmueble, me cambia automáticamente la destinación del inmueble, porque pasa de ser un inmueble de vivienda a un inmueble comercial. ¿Por qué? Porque se entiende que se está usando como oficina. ¿Vale? Otra pregunta es si el inquilino, que es un tercero, firma el inventario de entrega anexo al contrato, ¿este inventario queda inmerso en el contrato o se debe firmar el contrato sí o sí? ¿Me la puedes Sí. repetir porque no te comprendí muy bien? Está un poco... Claro. Si el inquilino, que es un tercero, firma el inventario de entrega anexo al contrato, ¿este inventario queda inmerso en el contrato o se debe firmar el contrato sí o sí? Mira, ya entiendo la Generalmente pregunta. sí, los inventarios hacen parte del contrato de arrendamiento. Es usual que los arrendadores lo hagan así, de esta manera, como un documento anexo al contrato de arrendamiento. Siempre y cuando tenga la aceptación expresa del arrendatario, se encuentra obligado para el momento de la entrega. Mira, Isabela, para extendernos un poquito lo que dice Keila es muy importante y va en relación a la pregunta. Si el inventario está firmado solamente por un inquilino, que es un tercero, que nada tiene que ver con el contrato, es fácil que el arrendatario en algún momento diga, a mí nunca me entregaron el inmueble en esas condiciones, porque él no está dando su aceptación. Es decir, que en la medida de lo posible, cuando sea un tercero el que vaya a recibir el inmueble o vaya a firmar ese inventario, lo ideal es que de por medio exista una autorización del arrendatario donde indique, un ejemplo, que Keila Natalia Biancha va a recibir el inmueble en nombre de Iner Gómez como arrendatario y se da por aceptado ese inventario. Porque si no, el arrendatario va a tener una causal para poder decir, yo nunca recibí el inmueble en esas circunstancias y no voy a tener cómo probar.
¿vale? Bueno, Einer, Keila, porfa, vamos a tratar de responder un poco más rápido las preguntas, no alargarnos tanto para que alcancemos a responder varias. Esta es una pregunta que nos han repetido varias veces y es un poco larga, la voy a compartir. Dice así, es muy común que los arrendatarios soliciten terminación de contrato por afectación de música, discusiones y perturbaciones de vivienda, pero estas son ocasionadas por terceros, es decir, inmuebles que no administramos nosotros, y ellos hacen referencia al terminar el contrato por afectación de la tranquilidad. En ese caso, ellos también deberían acompañar este tipo de solicitudes con pruebas pertinentes de las autoridades competentes, es decir, policía, personería, alcaldía. La respuesta Sí, es sí. Isabela, es que en primer lugar el arrendatario debería referirse en primera medida a la administración, al consejo de administración para que sancionen a ese vecino que es infractor, ¿sí? No simplemente como alegar el incumplimiento sin un debido proceso agotado. Para todos existe ese debido proceso. Él debe elevar su queja ante la administración. Pero mira, Keila, que no solamente tratándose de propiedades horizontales, sino de viviendas que no estén como propiedad horizontal. En efecto, recurrir a las autoridades policivas, como lo habíamos indicado inicialmente, y contar con ese acervo probatorio para poder dar por terminado con una justa causa. Si no, lo tendríamos como una terminación sin justa causa, Isabel. Vale, ya bueno, faltan 2 minutos para las 11. Vamos a ir con la última pregunta, la cual es la siguiente. Bueno, esta va directamente para Keila. Keila, hemos visto que en los contratos de arrendamiento pueden surgir muchas situaciones que generan dudas o incluso conflictos en el día a día de las inmobiliarias. En ese sentido, ¿cómo AFI apoya a sus clientes para que no tengan que enfrentarse solos a esos temas jurídicos? Claro, Isabela, nosotros desde nuestra compañía contamos con un equipo que pertenece al consultorio jurídico de AFI, ¿sí? Este equipo es especializado en asuntos inmobiliarios. No solamente estoy yo, hay más abogados que están en las diferentes ciudades que apoyan este servicio que se le presta a las inmobiliarias, no solamente con los inmuebles reportados en mora, sino adicionalmente a los que no hayan podido reportar, pero se le presta este servicio de concepto jurídico a través de una llamada, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico. Damos solución a estas consultas. Vale, Keila, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a terminar la sesión. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Recuerden que las preguntas que no se pudieron responder las pueden compartir a través del consultorio jurídico y en API estamos para resolver todas las dudas que tengan. Los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos